La generación Z es la generación más conectada en la historia. Entonces, ¿por qué se sienten tan solos? Con un sinfín de redes sociales, contenido en streaming y comunidades en línea a su alcance, esperarías que estuvieran prosperando. Pero detrás de los filtros y los chats grupales, hay una creciente crisis de salud mental que está dejando a millones sintiéndose aislados, ansiosos y sin esperanza. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Es la tecnología, la economía o todo vuelve al estado del mundo? Descubre la verdadera razón detrás de la depresión en la generación Z en este episodio de The Infographics Show. No olvides suscribirte. Todas las generaciones comparten la preocupación por el mundo que heredaron de la generación anterior. La generación más grande miró a su alrededor la depresión y la acumulación hacia la Segunda Guerra Mundial, y se dieron cuenta de que este sería su desafío definitorio. La generación silenciosa creció bajo la amenaza de guerra nuclear, mientras los baby boomers vivieron el movimiento por los derechos civiles. La generación X enfrentó un mundo inestable y cambios culturales como la lucha por los derechos de los homosexuales, mientras que los millennials experimentaron recesión y guerra. Entonces, Mouke, ¿por qué parece tan distinto para la generación Z? La generación Z incluye adolescentes y adultos jóvenes, muchos comenzando la universidad y el trabajo. Un informe de MetLife muestra que esta generación es la más propensa a sentirse estresada y deprimida. El 46% de los encuestados de la generación Z en la fuerza laboral dijeron sentir estrés, en comparación con solo el 35% de todas las demás generaciones. El 44% informó sentirse agotado, mientras que el 30% dijo sentirse aislado. En general, la generación Z afirma sentirse menos productiva, feliz y comprometida con su trabajo. Si le preguntas a los adultos, es culpa de los niños. La decadencia de la generación Z no se compara con la decepción que sus compañeros de trabajo sienten hacia ellos. Los trabajadores de la generación Z son despedidos más rápidamente, tienen más dificultades para ser contratados y están en desventaja en la cultura laboral en comparación con sus compañeros. Los profesores de secundaria y universitarios reportan problemas de comportamiento, falta de conocimientos y dificultad de adaptación a nuevas reglas y entornos en los estudiantes, lo que dificulta el trabajo con ellos. ¿Es esto cierto? ¿O es hora de golpear a los críticos con un OK, boomer? Como la mayoría de las cosas, la respuesta probablemente esté en algún punto intermedio. Cada generación recibe quejas sobre no ser lo suficientemente profesional y no saber cómo hacer las cosas a la antigua. A veces simplemente no deberían necesitarlo. El tiempo avanza. Es como esos memes que dicen que los niños de hoy nunca sabrán lo que era usar corrector en un trabajo final, lo cual es bueno. La generación Z afirma que existe tecnología superior y que la cultura debe adaptarse a ellos en lugar de intentar limitarlos. Pero quizás los niños no estén bien. Cada generación aprende de forma distinta y se adapta mejor a la nueva tecnología que la anterior. Los millennials son probablemente la primera generación que escribe más a máquina que a mano, y pocos saben escribir en cursiva. Crecieron mientras las computadoras pasaban de ser artículos especializados a elementos fijos en los hogares, pero la generación Z es la primera nativa digital, sin conocer otra forma. Eso les ha dificultado adaptarse cuando se requieren nuevas habilidades sin experiencia previa. Y luego ocurrió una serie de cosas que los descolocó completamente. Todos fueron golpeados duramente por el COVID-19, y prácticamente todos tienen una historia de cómo arruinó su vida. Pero el virus, que surgió en 2020 y cerró escuelas en la mayoría de las áreas durante casi un año, afectó especialmente a la generación más joven. La generación Z mayor podría sentirse resentida por haberse perdido momentos críticos como el baile y la graduación, sin tener una transición clara a la siguiente etapa de su vida. Por otro lado, la generación Z más joven perdió tiempo escolar crucial y se vio forzada a adaptarse a la educación a distancia, lo que resultó en retrasos académicos. Pero lo tuvieron más fácil que la generación Alfa, que perdió años críticos de educación temprana. Algunas cosas lo complicaron, pero luego algo llegó para facilitarlo. Cuando se estrenó ChatGPT, parecía una curiosidad divertida. Era un chatbot que parecía saberlo todo y podía responder preguntas. Podía escribir historias y dibujar imágenes. Se integró en los motores de búsqueda y la generación Z lo aceptó más que nadie. Comenzaron a usarlo para generar trabajos, responder preguntas en clase y crear arte según sus intereses. Al hacerlo, tuvieron menos incentivo para aprender y desarrollar sus habilidades, intensificando las dificultades por retrasos en el aprendizaje. Algunos estudiantes se están volviendo virales por presumir el uso de ChatGPT para escribir sus tesis. Entonces, ¿por qué la generación Z está deprimida? ¿Por qué no estarían? Para ellos, el mundo es un desastre que solo empeora y tienen poca esperanza para el futuro.
Hay muchas preocupaciones, principalmente lo complicado que es ganarse la vida actualmente. La generación Z enfrenta serios desafíos para conseguir empleo debido al uso de software de rechazo automático por parte de las empresas y la deslocalización de puestos de trabajo. Muchos trabajos a tiempo completo con beneficios están siendo reemplazados por trabajos temporales, y uno de los principales culpables es ChatGPT. Muchos de la generación Z temen ser reemplazados completamente por la inteligencia artificial, y esto podría no ser un problema tan grande si los costos no se estuvieran moviendo en la dirección opuesta. Cada vez es más difícil ganarse la vida hoy en día, pero todo parece costar más y más. Eso ha llevado a sorpresas de precios en compras tan simples como los combos de McDonald's, pero eso es lo menos de las preocupaciones de la generación Z. Las compras que marcan el inicio de la adultez parecen cada vez más inalcanzables, ya que menos lugares contratan a adolescentes durante la secundaria. Esto hace que comenzar la adultez pagando la universidad, un coche, alquilando un apartamento y comprando una casa parezca una tarea desalentadora, quizás imposible, dejando a muchos de la generación Z en un estado de desarrollo detenido. Al igual que los millennials, muchos de la generación Z permanecen en casa al llegar a la adultez. Pero a diferencia de muchos millennials, ellos carecen de un plan concreto para el futuro. La universidad es cara, y conocen las historias aterradoras sobre la deuda estudiantil de sus hermanos mayores. Las empresas no están contratando. Muchos se sienten a la deriva, como si el mundo no tuviera un plan para ellos. La descripción de la secundaria como los mejores años de la vida a menudo parece ridícula, pero para muchos de la generación Z se siente como la última vez que tuvieron una red de seguridad. Pero para muchos de ellos es lo de menos. El destino del mundo está en juego. La generación Z es una de las más comprometidas políticamente, lo cual puede ser positivo y negativo a la vez. Los hace muy conscientes de los problemas mundiales, lo que significa que cargan con ese peso constantemente. Aunque la mayoría de los millennials estaban desinteresados políticamente en su adultez, crisis como el 11 de septiembre, la guerra de Irak y la recesión de 2008 los impactaron cuando eran jóvenes adultos. En cambio, la generación Z ha vivido bajo la sombra de los tiroteos escolares y el cambio climático desde pequeños. Por eso, mientras tú hablabas de Pokémon a esta edad, tu primo de 11 años quiere hablar contigo sobre opciones de alimentos sostenibles. Y tienen más formas de aprender sobre ello que cualquier otro. Pero eso podría no ser bueno. Cada generación aprende sobre las noticias de manera diferente. El abuelo aún podría leer el periódico con su café matutino, mientras mamá y papá sintonizarían fielmente las noticias en la radio o televisión. Juras por las infografías para informarte sobre los asuntos mundiales. Pero para los espectadores más jóvenes, están cada vez más dependientes de las redes sociales para mantenerlos informados, y eso puede ser una bolsa mixta. Por un lado, puedes simplemente decir mentiras en Internet. La mayoría de las redes sociales están llenas de trolls y cuentas que buscan clics fáciles. Y solo ha empeorado desde que se hizo fácil falsificar imágenes con inteligencia artificial. Además, en Internet todos los sitios de redes sociales comparten una característica. Es un trueno de ideas donde si cruzas el punto de vista popular, podrías tener un ejército de trolls que te atacan, amenazándote y enviándote imágenes de acoso. Eso nunca pasó en 60 minutos, y la interactividad de las redes sociales puede hacer que usarlas sea estresante. Incluso si alguien está involucrado en un problema y decidido a demostrar su punto, nunca es divertido ser acosado. Puede afectar la mentalidad de alguien después de un tiempo. Y el problema es que cada vez es más difícil escapar. Los millennials fueron la primera generación en jugar videojuegos extensamente desde niños. Esos juegos pueden ser estresantes, como sabe cualquiera que haya sido golpeado por una concha azul por su hermano en Mario Kart. Pero esos juegos eran experiencias solitarias o cooperativas, jugadas por uno mismo o con personas en el mismo cuarto. Actualmente, la mayoría de los videojuegos son en línea, lo que significa que no solo necesitas una conexión a Internet funcional para jugar, sino que probablemente enfrentes acoso de trolls del otro lado del mundo. Desconectarse totalmente se está tornando casi imposible. Si eres de una generación anterior, probablemente recuerdes las vacaciones familiares donde te metían en el coche y te dirigías a una cabaña en el lago durante una semana o más. Todos tus aparatos electrónicos estaban en casa y estabas completamente desconectado durante las vacaciones. Al principio, extrañabas tu Nintendo, pero pronto te ocupaste intentando atrapar bagres con las manos o persiguiendo a tu hermana con una babosa. Cuando regresaste, estabas un poco desactualizado en noticias y memes. ¿Por qué de repente todos están publicando fotos de capibaras? Hoy en día, para la generación Z, una escapada así es una idea ajena. Casi todos llevan en su bolsillo un teléfono inteligente con acceso completo a Internet y más. Es inusual que la gente deje su celular en casa durante las vacaciones, excepto en emergencias, y la mayoría de los lugares tienen cobertura. Incluso las cabañas más rústicas en Airbnb
suelen ofrecer Wi-Fi, lo que significa que tus vacaciones podrían implicar estar conectado a las redes sociales y aplicaciones, a veces por diseño. ¿Recuerdas lo divertido que era Disney World de niño? Hoy en día, la experiencia implica reservar lugares en línea a través de la aplicación de Disney, lo que ha llevado a muchos adultos a quejarse de que ya no hacen los parques como antes. Pero según el gobierno, una app específica es el problema. ¿Está TikTok arruinando a la juventud de América? Mucha gente lo cree así, tanto que el gobierno de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista para prohibir la aplicación de propiedad china, aunque a partir de junio de 2025 ha quedado en el limbo por los caprichos de la administración estadounidense actual. Pero la aplicación, que combina videos cortos con diferentes tipos de contenido, ha recibido muchas críticas por su contenido político y su ambiente propicio para las conspiraciones. A veces esto puede ser gracioso, como cuando alguien aseguró que Vladimir Putin halló una bóveda antigua que probaba que todos los personajes bíblicos eran negros. Pero a veces la desinformación tiene consecuencias reales, como cuando alguien publicó un truco fraudulento con cheques para obtener dinero gratis de un banco. Pero todo se complica cuando los eventos del mundo real intervienen. El lado conspirativo de TikTok llamó la atención con videos defendiendo a enemigos de Estados Unidos, como Rusia, Corea del Norte e incluso al terrorista Osama Bin Laden. De manera más insidiosa, la plataforma facilita mucho la visualización de estos videos, a menudo con música fácil de escuchar y un influencer bailando de fondo. El algoritmo facilita la reproducción automática de videos uno tras otro. Esto podría tener graves consecuencias para la salud mental de la generación Z. Una queja común de las generaciones mayores sobre la generación Z es que parecen radicalizados políticamente, lo que puede estar relacionado con problemas de salud mental. Si pasas todo tu tiempo consumiendo noticias deprimentes sobre el estado del mundo, es lógico pensar que la depresión seguirá rápidamente. Además, muchos estafadores han aprovechado los asuntos mundiales, inventando GoFundMes y otras campañas de caridad para ayudar a personas supuestamente de las zonas de conflicto. Muchas de esas cuentas son de ubicaciones desconocidas, pero es posible ver cientos de ellas al día en sitios como Tumblr y el sitio anteriormente conocido como Twitter, y es imposible donar a todas ellas, incluso si fueran genuinas. ¿Pero es realmente las redes sociales o simplemente es el estado del mundo? Muchos de la generación Z defienden TikTok y las redes sociales, afirmando que es la mejor manera de mantenerse conectados. Actualmente, mucha gente tiene amistades internacionales. En vez de buscar conexiones locales, hallas gente con intereses similares y te conectas por plataformas y llamadas online, pudiendo incluso planear reuniones. Para los jóvenes, esta es la única forma de comunicación que han conocido, y sí abre nuevas oportunidades que nunca fueron posibles antes. Pero en el proceso, algo más puede haberse perdido. Aunque los problemas globales y las redes sociales son las principales causas sospechadas de la depresión en la generación Z, otros expertos especulan que simplemente podrían ser: las personas se están aislando cada vez más, reduciendo sus círculos sociales y dificultando el encontrar conexiones. Eso deja a la mayoría pasando su tiempo en línea. La generación Z está menos involucrada en actividades escolares, clubes y deportes, posiblemente por el tiempo libre forzado durante COVID. Reportan tener menos amigos y más dificultad para salir en citas. Podría haber una razón pública para eso. El término tercer espacio se refiere a un lugar que no es el trabajo o el hogar y en el mejor de los casos no requiere dinero para entrar. Para la generación X y los millennials, la respuesta era fácil: el centro comercial. Estas grandes plazas comerciales solían ser el sitio más popular para que los adolescentes se reunieran. Con dinero para comida rápida y algunas monedas para los juegos, podías pasar horas caminando en el centro comercial. Pero esos días ya pasaron. Muchos centros comerciales están luchando, con algunos teniendo una mayoría de lugares vacíos. Otros han restringido el acceso a adolescentes no acompañados, y algunos argumentan que la sociedad se ha vuelto hostil hacia los jóvenes. Los adolescentes de la generación Z suelen llegar a casa después de la escuela, van a sus habitaciones y pasan su tiempo libre en internet o jugando videojuegos. Existen varias razones para esto, pero una de ellas es que hay menos lugares que nunca donde puedan pasar el rato. Muchos restaurantes no quieren grupos grandes de adolescentes que pasen demasiado tiempo allí, y varias ciudades tienen toques de queda para adolescentes sin acompañantes. Esto ha obstaculizado otra actividad típica de los adolescentes. Menos adolescentes de la generación Z salen regularmente en la preparatoria, dejándolos desprevenidos para citas como adultos. Cada vez es más habitual registrarse en aplicaciones de citas para encontrar pareja, donde tienes la oportunidad de causar una buena primera impresión y evitar ser bloqueado. Este proceso es similar a la solicitud de empleos y puede ser muy frustrante y desmoralizador.
es otra área donde muchos miembros de la generación Z sienten que este futuro no está construido para su felicidad, y al ver las noticias, perciben que las cosas empeoran. La generación Z es la más diversa, con más del 20% de la población identificándose como parte del arco iris lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer plus. Pero el clima ha cambiado drásticamente en los últimos años, y muchos sienten que el progreso retrocede. Las empresas han reducido las celebraciones del mes del orgullo, los estados prohíben la atención a adolescentes transgénero y aumenta la retórica de extrema derecha. Esto ha llevado a muchos jóvenes a culpar a los adultos, diciéndoles que si no quieren que estén deprimidos, hagan el mundo menos terrible para ellos. ¿Puede la generación Z compararse con los millennials, los reyes originales de la depresión? Los millennials argumentan que han tenido un camino difícil. Alcanzaron la adultez durante la guerra y una crisis económica. Muchos perdieron sus empleos en la recesión y están en desventaja económica frente a generaciones previas. Muchos sienten estar en una adolescencia perpetua, pero en realidad están cerca de los 40 y sus rodillas y espaldas comienzan a recordárselo. Cuando la generación Z habla sobre el estado del mundo, tienden a rodar los ojos. ¿Realmente pueden estar tan mal? Resulta que sí. Los millennials y la generación Z tienen tasas de depresión significativamente más altas que cualquier otra generación. Según la encuesta de vigilancia de factores de riesgo conductuales, el número promedio de días de mala salud mental por mes aumentó de 3 a 4 en general. Pero entre los jóvenes de 18 a 25 años, se disparó de 3.55 a más de 6 días. El doble de jóvenes informaron pasar la mitad o más de su mes en mala salud mental entre 2018 y 2020 en comparación con finales de los 90. Pero lo sorprendente es que están evitando muchos de los factores de riesgo más grandes. La generación Z tiene poca fe en el futuro, pero actúan como si planearan uno extenso. Están evitando los errores de generaciones anteriores, con menor consumo de alcohol, tabaco y embarazo adolescente. Aunque a menudo se describen como solitarios, lo que lleva a muchos a llamarlos la generación Zoom. Y eso les deja con menos interacciones sociales en persona y poco que hacer más que reflexionar sobre el estado del mundo y consumir noticias al respecto. Eso les ha provocado una ansiedad muy particular. Aunque varias generaciones han enfrentado crisis globales, ambientales y sociales, la generación Z percibe más amenazas existenciales. Y las ven en cada esquina. Con la ansiedad climática alta, cualquier evento climático extremo es visto como un presagio. Pero esa cercanía a la crisis también ha llevado a muchos a convertirse en activistas apasionados y dedicados. Se involucran en protestas y publicaciones en línea que atraen la atención de padres y figuras de autoridad. ¿Podría esto estar volviéndose una profecía autocumplida? La generación Z son nativos digitales, pero muchos parecen haber olvidado consejos previos. Nunca uses tu nombre real en línea y nunca publiques nada que no querrías que tu jefe vea. Muchos adolescentes tenían un extenso historial en línea antes de graduarse y ahora ingresan al mundo laboral con su contenido pasado totalmente accesible. Esto podría dificultar su entrada al mundo laboral o incluso provocar un encuentro con la policía si continúan publicando así de adultos. Pero el factor más significativo de la depresión de la generación Z podría ser simplemente que nos lo están diciendo. Muchos de la generación Z sienten que están viviendo el fin del mundo. Pero el mundo ha pasado por periodos mucho más intensos, desde el doble golpe de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, hasta alrededor de 3 décadas de intenso miedo a la guerra nuclear. Pero la salud mental no era una gran preocupación entonces, la psicología aún estaba en progreso. Muy pocos adultos y menos niños buscaron ayuda para la salud mental. Antes, simplemente seguías con tu rutina diaria sin hablar de tus miedos o depresión. Pero algo cambió. La gente comenzó a abrirse sobre su salud mental y a animar a sus hijos a hacer lo mismo. Y los niños escucharon mucho. La generación Z es extremadamente abierta, al grado de compartir en exceso, lo que significa que están más que dispuestos a expresar sus ansiedades y enojo. Tanto los maestros como los padres han informado un aumento en lo que interpretan como falta de respeto. Pero los niños dirán que es simplemente ellos finalmente siendo directos sobre lo que esperan que sea el mundo. Al final, ellos heredarán el mundo. Algún día estarán a cargo, pero quizás deban realizar las reuniones de gabinete por Zoom. La generación Z no está sola enfrentando tiempos difíciles. Mira cada generación explicada en 10 minutos para ver cómo creció cada una y qué las formó en el camino. O haz clic en este video en su lugar